Una de esas pocas películas de José Luis García que no tiene banda sonora propia, sino que, a ejemplo de Woody Allen, que aún no lo había hecho, ya empezaba a coger música clásica. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de entrar ya con José Luis García, ¿qué les pareció una primera toma de opinión esta controvertida y curiosa película, Las Verdes Praderas? Me pareció muy curioso, sobre todo porque prácticamente no te cuenta nada, ¿no? Te cuenta el fin de semana de un pobre hombre y tú te quedas ahí la hora y media viendo las vicisitudes y cómo las pasa canutas este pobre hombre, que lo único que quería era descansar ese fin de semana con los niños y con la mujer. Me pareció una muy buena comedia, sobre todo una muy buena actuación de Alfredo Landa. Sí, me gustó mucho la película por el retrato muy fiel que hace de ese sueño del bienestar, ¿no? Muy propio de los años 70, los 80 y claro, retratando también lo que era la transición española. Lo actual es que por suerte o por desgracia esto sigue siendo así, ¿no? Nosotros tenemos muchos sueños todavía, muchos sueños en torno al bienestar, sobre todo ahora en esta situación de crisis, ¿no? Y a ver si salimos de la crisis para volver al bienestar que teníamos antes, ¿no? No volvemos a aprender de esto, sino queremos volver a la situación anterior, ¿no? Y yo creo que es algo imposible, ¿no? Pero yo destaco muchísimo de García en esta película, que yo creo que como en casi todas las primeras de él, ¿no? Que hace un retrato de la realidad pues muy a su estilo y muy profundo, ¿no? Yo compararía los guiones de las películas de García de esta época a una obra de Galdós, ¿no? Porque te describe la realidad de una manera tan detallada, tan delicada, y a la vez tan profunda, ¿no? Esta película habla de todo, ¿no? Del amor, de la amistad, del trabajo, de la familia, A mí me gustó también mucho primero lo que es el debut de esa pareja que luego volvería a retomar 2 veces más con el crack, que es Alfredo Landa y María Casanova, que tienen una química maravillosa entre ellos, se compenetran tan bien que parece que son un matrimonio. Sí, yo creo que José Luis García ha sido el único que ha sacado a Alfredo Landa de sus típicos papeles de esas películas de los 60. El que ¿no? lo ha redescubierto, sí. Sí, los papeles profundos de Alfredo Landa han sido con García. Y bueno, no digamos ya Canción de Cuna o Historia de un beso. Historia de un beso, esa es una de las películas magníficas. Hombre, yo creo que el cambio más radical que dio Alfredo Landa con García fue el del crack, ¿no? Que nadie lo veía en España como pudiendo ser el protagonista de una película de cine negro, ¿no? Que se convirtió en película de culto en el cine español. Sí, señor. Y aquí sobre todo yo creo que es un retrato bastante fiel de esa sana, de esa decepción de esa crisis de los 30, más bien de los 40, de los 50, que le entra a una persona que sabe que el fundamento de su felicidad no está en lo material y no está en los sueños materiales, que yo creo que es el gran mensaje final, un final que yo creo que nadie se esperaba, que creo que había otro final, y espero que García nos lo cuente, que había otro final que le había aconsejado Berlanga, que era uno de los grandes que le gustó esta película y le comentó a García, pues yo creo que el final hubiese sido mejor pero luego lo comentaremos, que el final era el otro que tenía pensado. Pero vamos ya sin más a hablar con José Luis García, uno de los grandes directores del cine español, ganador de un Oscar, la primera película de habla no inglesa que se lo trajo para España con Volver a empezar, y que como siempre nos acompaña en sesión continua. José Luis García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para nosotros un placer, que ya te echamos bastante de menos en tu programa Sesión Continua por aquí, y un lujazo que estés nuevamente con nosotros. Hombre, muy bien, además con esa música de Mozart que habéis puesto, fantástica. No, de Vivaldi, esto es que no sí, que le da banda sonora a tu película Las Verdes Praderas. Sí, sí. Una de las grandes películas que luego hablaremos, pero antes me gustaría... Es Vivaldi esto, me parece. O Vivaldi o Mozart, sí. No sé, no, creo que es Vivaldi, las 4 estaciones, me parece. Sí. Creo, pero... Hoy hemos rescatado, José Luis, una película muy curiosa de tu filmografía y que yo creo que la hemos vuelto a ver, la hemos comentado y hemos visto que es una película vista hoy, en el año 2013, muy actual. Se trata de Las Verdes Praderas
¿Y cómo surgió esta idea de hacer esta película distinta, atrevida y valiente? Pues no sé, pero es curioso, pero esta película era una película muy querida para José Luis Sáez de Heredia, para Azcona y para Luis García Berlanga. A Berlanga le gustaba muchísimo la película, ¿no? Pues esto nació porque yo estaba preparando una película sobre cine negro que se iba a haber llamado La Caja China. No se pudo hacer porque se nos iba de presupuesto, y entonces en un fin de semana que estaba con Sinde charlando, pues se nos ocurrió esto de el latazo, que era la segunda vivienda, que llegabas y que no había nunca el butano y había que ir a por el butano y todas estas cosas, y las chinches y los bichos, las hormigas, y luego al final, cuando creías que estabas tranquilo, llegaba la suegra y había que hacer una paella. Bueno, entonces dijimos, joder, pues eso es una película, y es la más rápida que ha salido nunca. Hicimos una línea argumental prácticamente en una noche, pero bueno, nada, charlando en 2 o 3 horas. A la mañana siguiente tomamos nota para hacer una escaleta y fue llegar a Madrid, y yo calculo que en 10, 12 días hicimos el guión. Y salió todo muy rápido. Y bueno, y luego la película se rodó en 22 días, también muy rápido todo. Fue, no sé. Y el título también, que salió nada más empezar, le dije, hombre, homenaje al western, a John Ford, todo, a las verdes praderas, suena muy bonito, así se tiene que llamar la urbanización. Y luego, pues nada, fue un rodaje rápido, decorado, hicimos decorado en Estudios Roma, y lo que es ahora Telecinco, y el resto lo rodamos en una urbanización que curiosamente se llamaba Las Praderas, como las verdes praderas que existe, ¿no? Y bueno, y alternamos muy bien los exteriores con el decorado, ¿no? Con los exteriores naturales. Me gusta mucho el partido de fútbol que hicimos. Sí, sí. Eso sí, a mí siempre me ha gustado el fútbol. La idea de que se llamen de usted, ¿no? Don Ricardo, páseme y yo se lo he hecho al señor Galvez. Eso está muy bien, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho, filmarlo. Y bueno, no sé, yo me quedé muy contento con esa película. Fue un éxito, se estrenó, estuvo 9 meses en el cine... ¿cómo se llama? Conde Duque, me parece, sí, el Conde Duque. Bueno, y la película estuvo muy bien, a mí me gusta mucho esa película, y bueno, y tiene algo que ver, como tú dices, con la sociedad de consumo, con el trabajo, con todo, que estaba estupendo Larrañaga, Maravilloso, sí. que ganó el premio del Che y no sé cuántos premios más, que mi primer contacto con Carlos, estaba estupendo, haciendo Doña Perfecta, estaba estupendo Holanda, María Casanova, joder, la Irene Gutiérrez Cava también magnífica, estaba trabajando Cecilia Roth, que trabajó ahí con nosotros en la película, que acababa de llegar a España prácticamente, y también trabaja Norma Aleandro, que nos pidió salir en un par de escenas, y le dije, Norma, si no hay personaje, que venían todos de Argentina, como ya había trabajado yo antes con Alterio, pues Norma Leandro hace la mujer del actor, de Ángel Picazo. Una escena que hay un billar que se carga Alfredo, ahí es ella, y le dice, le voy a dar un poquito de soufflé, tal. Esa es Norma Leandro, que 3 o 4 años después coincidimos que estábamos nominados al Oscar, yo por asignatura aprobada y ella por la película, actriz principal, Norma Leandro. O sea que para mí es una película, no sé, hecha con mucho cariño, y que de esas que salen bien, rápidas, una película rápida además, de 90 minutos escasos, y con un final que ahora cambiaría después de haber hablado con Berlanga tantas veces. Hubiera hecho un fundido en negro tal y como acaba esta, hubiera abierto otra vez, hubiera ido la cámara al despacho de Alfredo Landa en Madrid, que está viendo el periódico, y de repente se fija en un chalet muy bonito que anuncian, y entonces llama por teléfono a su mujer, Conchi, oye, mira, que he visto un chalet precioso, mira, tiene 4 habitaciones, tiene 3 baños, no sé qué te parece? No sé qué, y ahí acabar la película. A repetir otra vez la historia. Repetir otra vez después del incendio. Eso es porque me lo dijo Luis Berlanga, digo, coño, tienes razón. O sea, después de quemarla, otro chalet. Pero bueno, nada, decirte que para mí, y que hay mucha gente, me he encontrado por ahí, mucha gente que le gusta mucho, Rebolledo, tal, como se llama el personaje, como todos, y bueno, y mi inicio con Alfredo Landa, de trabajo, Cierto. Con esa película, bueno, y no sé, está llena de buenos recuerdos por todas partes. Y que puso la pareja maravillosa de Landa y Casanova, que yo creo que... Sí, bueno, ahí luego repitieron en el Crack. Claro, ahí estaban los dos, fue su debut, claro.
pero el debut de la pareja, me refiero, Sí. que luego ellos estuvieron juntos en el Crack y en el Crack 2, claro, en los Cracks, y que estaban estupendos y tenían una química especial. Exacto, sí. Magníficos. Transmiten un sentido de pareja y de Sí, matrimonio eso, muy y creíble, ¿eh? de decencia personal entre ellos, ¿no? De ser honrados consigo mismos y con el otro, ¿no? Está fenomenal. Y ya te digo, nada más que buenos recuerdos. ¿Y cuál sería el mensaje que intentabas transmitir con esa película, con ese final, que yo creo que era totalmente inesperado? Todo el mundo se quedaba como, pero estos están locos, han quemado su... Sí, bueno, era quemar todo un mundo con la ingenuidad un poco de decir, con esto ya está quemado. Por eso digo que el otro final hubiera sido volver a comprar y meterse en líos con otro chalet. Pero no, ese final era quemarlo, es quemar todo, las tarjetas de crédito, todo. Era como quemar una manera de vivir, ¿no? Una forma de vivir, una manera de entender la vida, que entonces era eso, la segunda vivienda, el coche. Joder, llegaba un momento que no tenías vida, pero bueno, esa es la vida de tantos y tantos ahora, ¿no? Que era así, ¿no? Que estaba. Y bueno, y empezaba con un spot de que estaban haciendo ellos. De la confianza. Sí, siempre la confianza, y que salía Mercero, mi amigo Antonio, Sí. en uno de los planos al principio que hacía el director con la bufanda mía, y entonces nada, por eso te digo, todos son buenos recuerdos en esa película. Todo salió muy bien, muy fácil, estupendo. Es como me gustan a mí de algunas películas negras, es una película rápida, y que es muy difícil hacer una película rápida a veces, ¿no? Porque luego te vas perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿no? Pero eso es así, y salió así, y bueno, y ahí quedó una comedia. Porque el género que le pondría sería comedia. Sí, claro, es una comedia, yo creo que sí. Bueno, la gente se reía mucho viendo esa película. Hombre, luego tenía momentos, como todas las comedias, pero ¿qué dirías tú que es El apartamento? ¿Es una comedia? La eterna discusión, sí. Claro, ¿qué es Vacaciones en Roma? Es una comedia. Pasa que hay comedias cómicas, comedias románticas, comedia social, no sé, pero yo creo que esta es una comedia. Era una comedia, sí, y divertida a veces, ¿no? Y el pobre hombre este que no descansa nunca. Cuando va y dice, ya tengo aquí, oye, pero no te has acordado de ella, ¿hoy qué día soy? Joder, porque tenemos la cena con fulano, me cago, todo es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que la lanzamos con una frase muy bonita, una película insólita, un matrimonio que se quiere. Eso fue el lanzamiento, me parece. ¿La encuentras actual para nuestros días? Pues no lo sé, no la he visto. Supongo, no sé ni cómo está rodada ya, no me acuerdo. Yo me acuerdo, la impresión que tengo es eso, una película ligera, rápida, sencilla, buenos actores, buen clima, buenos ensayos cuando ensayamos y no sé, y una bonita unión entre exteriores naturales, pinares, urbanizaciones, partidos de fútbol y decorados. Maravilloso, sí. Y bueno, Esa estética. y el decorado, que claro, no se va a quemar una casa, de verdad. La música, que por primera vez creo que incluye esta, no tenía una banda sonora original propia, sino que incluye todo, temas. Sí, todo. Sí. Yo creo que es todo Vivaldi o Mozart, es que ahora mismo no me acuerdo. Yo creo que era Vivaldi. Puede ser, Era sí. la música, tati, 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 lorirori, tata, era muy bonito. Con ese plano final de la casa ardiendo y esa Sí, alegría estupendo, de música. dicen ellos. Estupendo. Que se dice muchas veces la palabra, ¿no? Bueno, pues no sé, es una comedia, sí, yo creo que es una comedia, con eso además me parece que ponía viernes, sábado y domingo, ¿no? La Sí. historia de un fin de semana, ¿no? Incluía así los títulos. Sí, no sé, ahora habría que verla, pero no la he visto. Es que no la tengo tampoco en DVD, ni la tengo en DVD ni en VHS. Pero sé que cuando se ha puesto en los sitios ha causado alegría. Y no está mal eso, ¿eh? Por supuesto que no, una película que transmite cierto optimismo, de esas que te Sí, dejan... optimismo, claro, Sí. alegría, optimismo. Todo tu cine, José Luis, siempre se ha dicho que eso, en definitiva, lo dijo un libro maravilloso que tú nos recomendaste aquí, Del sentimiento, de Agapito Maestre, Sí. que en definitiva todas las películas de José Luis García hablan sobre el amor, y tú también lo has dicho con Watson también, y ¿crees que ese sería el hilo conductor de toda tu filmografía, el amor, la nostalgia y la esperanza? No lo sé, me preguntas algo difícil de contestar. Yo creo que el hilo conductor, sí, por un lado hay como el entusiasmo, yo diría, ¿no? Entusiasmo, ganas de hacer cosas, y el amor, la infancia,
los recuerdos, y por eso sería una mía, como me dice Manuel Alcántara, nostalgia jubilosa, ¿no? Y eso es ahora el libro que igual sacan unos locos sobre mí, que se llame Nostalgia Jubilosa, el cine de Garci, o las películas de Garci, no sé cómo se va a llamar. Y bueno, no lo sé, pero sí, hay algo de eso. Ahí también todo está el pasado, ¿no? Presente. En esta de las Verdes Praderas también él hablaba de cuando era un niño, ¿no? Y los juegos infantiles y cómo ha cambiado todo, ¿no? Pero es difícil saber. Yo creo que el amor al cine es como el amor a la vida, ¿no? Como decía Truffaut, el que ama el cine ama la vida. Entonces yo siempre he sido un gran amante de la vida, ¿no? Hay tantas cosas, el deporte, el cine, las mujeres, la literatura, la música, es imposible aburrirse. Y es una pena que solo tengamos una vida, ¿no? Porque esta es una experiencia única e irrepetible, la de estar aquí, porque da para más, ¿no? Da para mucho, ¿no? Entonces, si has llegado como llegas a mi edad, ya, joder, ya dentro de nada, me acuerdo de Mesoneros Romanos, que tenía un libro, Memorias de un setentón, joder, dentro de nada yo seré eso. Cuando pase un poco de tiempo, seré eso, y dices, joder, pues había que haberlo aprovechado más, no sé, yo he intentado aprovecharlo como he podido, he escrito libros, he hecho películas, he viajado, pero no lo sé, no tienes yo desde luego no tengo derecho a quejarme para nada, pero el cine, pues sí, el cine ha sido el motor de mi vida, ¿no? Las películas, una vida de repuesto, como yo digo, pero en fin, no sé. Supongo que con cualquier cineasta que hables te dirá lo mismo o parecidas cosas. Yo he tenido suerte, he podido conocer a Billy Wilder, he podido conocer a Mamoulian, he podido conocer a Robert Wise, a la gente que cuando yo era un niño y estaba en mis programas de chaval, ¿cómo se llama esto? Programas dobles, supongo que se llamará ahí también, ¿no? Sí, sí, como lo que era la sesión continua, ¿eh? Sí, bueno, eso, los programas de sesión continua, pues entonces, claro, ¿qué era lo que tú veías? Pues otra vida, ¿no? Y esa otra vida eran colores a veces, o sea que imagínate lo que suponía aquello, ver películas en color, ¿no? Pues, yo soy un chico de la posguerra, ¿entiendes? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y mis lecturas, mi infancia, todo eso, pues chico, quieras que no, ha formado parte de las películas, ¿no? ¿Y qué es el legado que nos deja tu filmografía? Y que yo creo que es como tú dices, que cada vez que va pasando el tiempo vamos rescatando, como por ejemplo esta, La Verdes Praderas, que nos vamos llevando sorpresas de que hay un sello de una persona que le gusta vivir, una persona que transmite algo especial, y eso se nota, ¿eh? Bueno, pues tú, yo no lo sé, yo lo que creo, yo creo que uno aguanta aquí 2 generaciones, o sea que salvo casos muy excepcionales, yo te hablo ahora de actores, de directores y de gente que ya no sabe nadie quiénes son, y no te digo nada de futbolistas, cuando yo veo que se ha muerto alguien y dices, madre mía, ya no lo sabe nadie lo que era este tipo, cómo nos llenaba los domingos y eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo creo que uno queda en el recuerdo de los suyos, de tu familia, y cada vez que te recuerden, pues estás un poco vivo. Lo otro ya es más complicado, porque esto es un misterio donde estamos, ¿no? Y algunos utilizan la religión para buscar ayuda, ¿no? Y el cine, de alguna manera, es una religión también, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno deja, pues como cuando yo leo un libro de alguien y me siento en el retiro y estoy leyendo un libro de Somerset Maugham, deja un recuerdo luminoso, bueno, y yo no sé si lo dejaré, pero de eso se trata, de algo que ayudes a los demás a pasarlo un poquito mejor, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Entonces, por donde lo mires, ¿dónde metes tu vida? Por los tebeos, pues, y el mundo que eras tú, los chicos, el Diego Valor, aquello, de las aventuras del FBI, del CBI, que decíamos nosotros, las hazañas bélicas aquellas, el Inspector Dan, bueno, lo llevas al cine, o al fútbol, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, la Copa de Europa, Di Stéfano, no sé, es muy difícil. ¿Qué deja uno? Pues uno deja pues algo, dejará, supongo yo, un recuerdo. ¿Qué dejan tus padres cuando ya no están? Pues te dejan un recuerdo, ¿no? Y eso, y la ilusión
de que a lo mejor los vuelves a ver, pero eso ya es más complicado. Por eso te digo, esto es un misterio, y no te digo nada si te pones a ver esas series de cómo se hizo el universo, y bueno, y las estrellas y eso. Entonces dices, madre mía, esto no tiene sentido el que estemos aquí peleándonos. Yo creo que llega una edad, y yo ya estoy en ella, en que no ser humilde es un delito, ¿sabes? El que, si a estas alturas ya no eres un tipo humilde y dices lo que crees de verdad, eso es un delito. Así Tú, que José no sé Luis, qué decirte. ¿te consideras creyente? Una pregunta que me ha sugerido ahora esta reflexión tuya. Bueno, evidentemente, yo creo que hay algo. Creo en un misterio al que no vamos a poder nunca llegar a colocar ni el 10% del puzzle, ¿no? Pero evidentemente hay algo, porque hay veces que sientes que alguien pone la mano sobre tu hombro en momentos difíciles. ¿Y eso qué es? O eres tú mismo, o lo que llamamos Dios es algo que hay dentro de uno, una luz que tiene lo mejor de uno, es lo que llamamos Dios. Yo me acuerdo que una vez con Severo Ochoa, en el Hotel Reconquista de Oviedo, estábamos charlando, bueno, de muchas cosas, y al final me dijo, mira, José Luis, desengáñate, somos física y química. Y le dije yo, sí, y un poco de misterio, con perdón, le dije yo. Dijo, está bien visto, y misterio, física y química y misterio. Bueno, ese misterio es en el cóctel, es probablemente lo más decisivo, ¿no? Es el de G. Pratt que le hace que la ginebra sepa a Dry Martini, ¿no? Entonces ese misterio... yo no creo en Moisés que parte las aguas y todas estas cosas, ni en que se separaron las tinieblas y que se hizo el mundo en 7 días, no, pero sí en algo. Es decir, evidentemente aquí que hubo alguien, parece ser que fue Jesucristo, que solo con que dijera que quisieras al otro como te quieres a ti, o que pienses en el otro como piensas en ti, joder, eso es una revolución, evidentemente. Luego ya la Iglesia toma partido y hace otras cosas, pero eso es la Iglesia. Las religiones, todas al final coinciden en lo mismo, ¿no? Las budistas, en la India, entonces, en algo que nos ha hecho especiales, que tengamos inteligencia, que podamos pensar, razonar, cosa que es más difícil con otros de los compañeros nuestros en este planeta, ¿no? Más difícil, o por lo menos yo no sé si los peces razonan en un acuario, o si hay historias de amor en los acuarios, eso ya no lo sé yo, pero es más difícil. En cambio, nosotros tenemos algo genético que ha venido con nosotros, y es eso, hay algo que nos hace saber que hubo un misterio. Y a mí me da igual que es que nosotros no seamos de la Tierra, sino somos una semilla de alguien que nos ha dejado aquí, porque eso no arregla las cosas, porque los que nos han dejado aquí, ¿de dónde vienen y a dónde está la causa primera? Pero en cualquier caso, creo en algo muy difícil de explicar. Interesante reflexión. Yo creo que una fe tan definida como la tuya, con ese misterio, que no es una fe dogmática, que yo creo que es lo que nos condena a veces, ¿no? Cuando tenemos una fe dogmática que yo estoy en contra. Esclaviza. Mira, yo a estas alturas, después de haber navegado por varias oleadas y varias ideologías desde niño, lo que no se puede ser es dogmático. Nunca. Lo que no se puede ser es sectario. Lo que no se puede ser es el tener la razón. Hombre, evidentemente entre el cristianismo y el islamismo, coño, es que el islamismo son gente que solo ha leído un libro en la vida, es que eso está mal, ¿no? Pues que han leído un solo libro, que aquí hay una gran cultura literaria, ¿no? Desde los conventos y los monasterios, fíjate, en esa terrible Edad Media. Bueno, pero es que los otros han leído un libro nada más, estás hablando entre unos que han leído un libro y otros. Con eso ya el trato que dispensan a la mujer en uno y otro, entonces es indefendible desde un punto de vista de sentido común, de equilibrio. Ahora hay gente para todo, como decía el gallo, entonces bueno, pues habrá que respetar eso, siempre y cuando que no alteren todas las grandes los grandes bienes que hemos alcanzado ahora. Es decir, que una mujer tenga que ir 3 pasos por detrás de un hombre, me parece un retroceso tremendo, ¿no? Digamos, esta conversación siempre... Bueno, esto ya no tiene nada que ver con el cine. Nos daría para muchísimo. Estamos desbarrando, pero bueno. Nos daría para muchísimo, pero nos encanta, porque siempre que hablamos con José Luis, hablamos de cine y de la vida, que en definitiva es todo, que se mezcla. Pues ya sabes que tenemos una cita allá para junio.
Pendiente, sí. Una última pregunta que es... No, si no tengo prisa, que digo que ya sabes que hablaremos en junio. En junio, nuestras citas trimestrales. Exacto. Y a ver si te puedo contar ya algo de lo que esté haciendo. Ojalá, que eso sí, siempre nosotros somos ahí pioneros para darle toda la publicidad y toda la promoción posible, siempre. Pero nos preguntamos por tu programa Querer de Cine, que muchos nos preguntaban si al final... No, eso se ha parado. Eso, la crisis también ha llegado allí, ¿no? Ya se ha parado. O sea que se ha parado ese, se ha parado el que hacía Dragó sobre libros, que eran Las Noches Blancas, en fin, de todo. Pero claro, cuando hay una crisis se va extendiendo como las manchas de aceite. Es como cuando hay una descomposición, ¿no? Todo va a todas partes. Si el problema de la crisis es eso, ¿no? Si no recuerdo mal, que cuando yo estudiaba, crisis era cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no acaba de desaparecer. En ese momento se produce la crisis, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en una nueva era. Esto ya no sé si te lo dije hace tiempo. Yo estoy convencido en una nueva era, en un nuevo, no milenio, en una nueva era donde muchos de los valores en los que yo me he criado, con los que yo he estudiado, con los que yo he crecido, han ido desapareciendo poco a poco. Entre ellos el sentido del honor, la dignidad, la palabra dada. Yo me acuerdo que de chavales nos dábamos la mano y eso era más que un contrato visado por 20 abogados de Harvard. Entonces era darte la mano. Bueno, muchas cosas de esas se han ido. Y en cine ha pasado lo mismo. A mí lo que peor llevo del cine es que cuando termina una película salen los títulos de crédito. A mí me gustaba cómo empezaban los títulos, la Paramount, la Metro, la Columbia, coño, eran títulos que no duraban un minuto y estaban todos, salían todos, todo el mundo, y eran preciosos. No, aquí salen y empiezan saliendo el director artístico, el no sé qué, y luego los actores salen al final. Eso para empezar. Luego que salen 40 productores. Eso no es normal. Había un productor, que era el que hacía las películas, como había un director. Hal Wallis, el que fuera. Y entonces, no, aquí salen 20 productores asociados, productores ejecutivos, coproductores ejecutivos. Es una locura todo esto. Y son gente que ha puesto un dinero, $800, $2.000, y esos son los productores de ahora. No me gusta que en los cines haya desaparecido la cortina, porque había magia cuando se despertaba la cortina aquella y se salía, y bueno, incluso si tenían prisa y ya proyectaban y salía la Fox o la montaña de la Fox o la 20th Century Fox, la montaña de la Paramount, decía yo, o los proyectores de la Fox salían ondulados porque todavía no terminaban de descorrerse las cortinas. Eso era un cine con magia. Eso se han perdido muchas cosas que no vamos a analizar ahora, pero que es otro mundo. Yo no digo que sea mejor ni peor, es otro. Pero hay muchas cosas de ese otro de las que yo me beneficio, pero hay otras cosas que yo creo que faltan en este nuevo. Es decir, es estupendo que con un teléfono móvil, joder, te puedas comunicar inmediatamente con quien quieras. Pero es terrible hacer un viaje en el AVE donde todo el mundo habla por teléfono móvil diciendo, estamos llegando a Bobadilla. Y joder, ya lo sé, es una locura, ¿entiendes? Hay gente que no tiene nada de qué hablar para estar 24 horas del día hablando por teléfono. Gracias a Dios con la crisis eso también espero que se empiece a hablar menos, porque alguien pagará la factura de telefónica. Sí, que es una esclavitud el estar atado a un móvil, porque un teléfono móvil es alucinante ver cómo la gente se esclaviza de tal manera, como tú dices, sin nada que hablar. En fin. José Luis, esto tenía para muchísimo más y por eso... Por eso en junio tenemos otra cita, si Dios quiere, y el tiempo no lo impide. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Y un fuerte abrazo. Muy fuerte.
Pues como siempre, muchísimas gracias, José Luis García, por estar con nosotros, por esta dedicación y por esta entrega, que también es su programa, ya que se inspira en una de sus mejores películas de cinefilia pura, como es Sesión Continua. Y ese final que nos contaba, que le había aconsejado Berlanga, era que después de quemar la casa y la última escena era él, otra vez en su vida, en el trabajo, y ve en el periódico que está en venta un chalet y empieza así: mire, pues este chalet está bien, tiene como que se volvió otra vez a repetir la misma historia con el mensaje de que el ser humano nunca aprende. Pero que mejor este final, que es más optimista, donde aprendió la lección, ¿no? No sé qué decirte, ¿no? A mí me gusta más el otro, ¿no? Ese mensaje agridulce que... Ese se notaba que era del humor de Berlanga, sí. Y otra vez vuelvo a repetir la misma historia y va y compra otro chalet. Sí, al final es un poco surrealista, ¿no? Pues te quema tu casa y los chiquillos: mira, papá, cómo se está quemando la casa. Y los chiquillos contentísimos viendo cómo se está quemando la casa, ¿no? Estupendo. Estupendo. Oye, pues no sería del todo así, ¿no? Porque eso sería fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucha... Como mínimo vendes o te vas, ¿no? Pero bueno, sé que es una simbólico, ¿no? Es simbólico. Quieres quemar, quieres desaparecer eso que tú pensabas que iba a ser lo bueno para ti, y no lo es, ¿no? Me parece... como simbólico, me parece genial. Que yo creo que refleja un poco todo ese tema es una película que tiene mucho que ver con aparte de que es una comedia, porque si tuviésemos que enmarcarlo en un género diríamos que es comedia casi, porque tiene muchos toques maravillosos de comedia cuando lee las novelas eróticas con su mujer que no lo deja Es que eso es muy indicativo también de la época, ¿no? La época esa después de las censuras y después de todo, pues, pero qué manera apareciera en el cine eso. Qué manera distinta de tratar el destape como lo trata García, con una dignidad y con una... Hombre, al desnudo barato sin ninguna escena te dicen mucho más, ¿no? Sí, cuando le desabrocha la falda y le toca y... No, pero aquí hay representación de una España que existía y de la que casi no nos acordamos, y de otra que sigue existiendo, ¿no? Recuerdo el compañero de Alfredo Landa, que todo el mundo lo tenía como el perfecto y tal. Y era un tipo que le ponía los cuernos a la mujer, que tampoco trabajaba tanto como decía y tal. Que se cargó la cortacésped. Sí. Sí me le lleva la culpa al otro, pero hombre, ¿cómo no dijiste que... ¿no? El pelota. Yo ya lo he hecho, don Ricardo, me lo está pasando a mi mujer a máquina. Y bueno, lo borda, la Rañaga lo borda en ese papel, ¿no? Que el papel típico de él, sí. Típico de él, bueno, en Luto Domingo será un papel también muy así, ¿no? De malo, pero este papel se parece mucho al de Adolfo, de Farmacia de Guardia, tiene esa cara dura. Esos papeles de los típicos chulos, ¿no? Igual que Arturo Fernández, ¿no? Son estos papeles así de chulos, de tal, de ligones, de Don Juan. Sí, pero este tenía un punto de picardía que no tenía el otro, ¿no? El otro era más elegante y tal, pero este tenía un punto de picardía que te hacía mucho más cercano. La Rañaga me gustaba más. Y la escena del billar de no, pero picadito, que sea y al final se carga. Había que rendirle pleitesía al jefe, pues... No lo dejaba tirar ni a la de tres. También me gustaba mucho la del fútbol, ¿no? Pero, hombre, éntrele, pégale a mi sobrina. El partido de fútbol, que luego va el cachorro de hombre ese a pedirle perdón. Rebolledo no sabe, ese es el problema, Rebolledo no sabe. Por un tobillo roto en el suelo. Y una de las escenas que yo creo que es la escena clave, que es cuando porque está retratada en un fin de semana con sus carteles respectivos de sábado, domingo, y cuando ya antes de marcharse pues van a dar un paseo y tienen esa conversación tan trascendental y tan antropológica que yo creo que retrata un poco pues lo que es la búsqueda del ser humano, de dónde está la auténtica felicidad. No sé. ¿En quién coño me mandaría a mí meterme en la confianza, estudiar económicas y perder la juventud y la vista en unos libros que no valen para nada? ¿Y eso? Eso. Llevo 42 años pensando que lo que vivía no era importante porque era como provisional, como si estuviera esperando destino. Yo creía que iba hacia una vida maravillosa. Y mientras estaba en la cola esperando, pues trabajaba y estudiaba como un negro porque tenía que ser así, porque más adelante iba a llegar mi vida, mi verdadera vida. ¿Y sabes qué pasa? Pues que ya ha llegado. Y va y no te gusta. Y va y no te gusta. ¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Casar a los niños tampoco, porque para entonces no se va a casar nadie. Total.
tú y yo solos, vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet. Todos los puentes, todas las vacaciones de Semana Santa, arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina. Qué profético es José Luis García cuando... Tenía razón, al final, en la época nuestra no se casa nadie, ¿no? Y sobre todo qué manera tan sincera y auténtica de retratar el vacío de la existencia material, cuando solo se busca lo material y luego lo tienes y dices el anhelo, ¿no? Que una película muy antropológica de qué busca el ser humano. Sí, y una crítica pues, bastante bien hecha a la sociedad del consumo y al capitalismo en general, ¿no? Porque, como te dice ahí, te empieza a nombrar marcas, ¿no? He vivido... No para mí, sino he vivido para SEA, he vivido para Corte Inglés, he vivido para Sanusi, he vivido para todas esas grandes empresas que nos engañan como chinos todos los días y nos meten por los ojos cosas que muchas veces no nos hacen falta y para meternos en esa rueda del consumismo. Pero bueno, yo creo que en las películas de García hay una constante que es que siempre salva el amor, ¿no? Siempre salva las relaciones amorosas y en este caso igual esa confesión preciosa que él le hace a ella de lo único que he hecho bien ha sido, o a mi gusto, ha sido casarme contigo. Es magnífico, ¿no? Con esa gran dulzura que siempre tiene María Casanova para... Sí, yo bueno, creo que es la esposa ideal. Es una mujer exquisita, ¿no? Cariñosa, en el crack siempre le dejaba las notas preparadas y esa esposa atenta que parecen más que un matrimonio, parecen novios, parece que están viviendo sus primeros años dorados y no, son matrimonios ya consolidados y con hijos y que a esas alturas todavía mantengan ese cariño tan vivo. Bueno, aquí hay también un cambio en ella, ¿no? Al principio está ella mucho más fría, mucho más metida también en esa idea de tener el chalet, de ir con los chiquillos, de no sé qué. Y luego cuando él ya empieza a quejarse, ella empieza a ser un poquito más cariñosa, ¿no? Empieza a dejar que la bese más, que la toque más, y que es ella la que quema la casa, porque él no lo sabía. La casa, ¿no? Y escenas, aquella escena cuando ella le enciende el puro, ¿no? Son escenas muy de una complicidad muy buena. Y algo muy de García que sale en todas, que son la partida, las cartas, ¿no? Pero bueno, ¿jugamos o qué? Esa frase la repetí en muchísimas películas. Sí, pero bueno, ¿jugamos me o qué? parece mucho la película al apartamento de Billy Wilder, en el sentido en que es el retrato de, en aquel caso era el americano mediocre no, bueno, medio, ¿no? Americano medio que sueña con tener, que sueña con progresar, que sueña con subir, y en este caso es el español, ¿no? El español medio que es, aunque él ya hizo aquel corto, ¿no? Iba a la clase media, que también es un retrato del español, bueno, de esa clase emergente en esa época, y aquí me parece mucho a Billy Wilder en eso. Incluso terminan pues hablando de algún juego, ¿no? De las cartas, o como terminan en el apartamento, o al parchís o a la oca con los chiquillos, ¿no? Esta película tiene mucho de eso, de comedia... Agridulce. Este tipo de comedia agridulce, sí, como El apartamento, no sé si es una comedia... Comedia costumbrista, la llamaría yo realmente, ¿no? Sí, es retrato de la realidad. ¿Con qué escena se quedarían de Las verdes praderas? Yo creo que me quedaría con la que él está trabajando, vienen los niños que están aburridos y empiezan a hacerle preguntas y él empieza a rememorar un poquito su infancia y que se da cuenta de que quizás lo que él quería conseguir de adulto no le hace tan feliz como era en aquella época, ¿no? Que era una fantasía, una proyección que siempre... Sí, tiene. exacto, creo que eso me gusta muchísimo más. Sí, a mí me gusta también en ese tono, pero otra escena, la escena cuando están en la cama y él empieza a relatar cuando era niño, iba con el padre de excursión, y iba a Los Molinos, que es esa zona a las afueras de Madrid, en la sierra, y le empieza, bueno, es que había un chalet, y había un coche reluciente, y había unos niños jugando, y dice, yo seré ese hombre mañana, ¿no? Quiero ser ese hombre. Y es esa idea que todos miramos hacia adelante, y dice, bueno, pues quiero en mi vida hacer esto, ¿no? Y siempre mirando hacia adelante, hacia el futuro, y te olvidas de vivir el presente, que también es otro mensaje de la película. Que es un poco esa teoría así se da cuenta pensando y echando la vista atrás de su... A mí me gusta mucho esa escena, la que hemos escuchado, donde él se da cuenta de que está tocando fondo, y luego otra muy cómica, que es cuando le pasa por segunda vez, está en la cama y dice, sí, ya sé que voy a apagar la luz, sí, que se me ven los mosquitos, ya sé que no puedo fumar y lo voy a apagar, ya sé que no, que no, tranquilo. Sí, la verdad es muy cómica también, cuando ese día cuando quería acostarse con la mujer y le dijo, no, pues esto me molesta, tal.
y luego empieza a leer y dice, bueno, me voy al libro a ver si el libro empieza a leer el libro y dice, vas a tardar mucho, apaga la luz. Coño. Eso es la primera vez. Es sí. que ni siquiera es. Y luego la segunda vez ya sabes todo esto. Sí, y sí, dice, bueno, ya la ya segunda. voy a apagar el libro, y ya sé que no voy a fumar, ya sé que si no van a venir los mosquitos. Estaba cabreado. Bueno, y el arranque de la película es fabuloso, ¿no? Tú, arranca la película y tú pensando, "Bueno, esto es un documental de... Con el cameo de ¿cómo se llama? De Antonio Mercero, que sale Sí, al principio, ¿no? Cuando estaban... doblado, porque no es la voz Sí. de él, le doblaron la voz. Pues ya nos quedamos casi sin tiempo, porque con las entrevistas con José Luis, pues el programa es de él este día. Buen fin de semana. Venga, Bueno, igualmente.